Freddy, venimos de un triunfo, porque indiscutiblemente triunfaste en Barinas, pero también de una derrota. No te dejaron ser el gobernador, te habilitaron, y hace rato lo mencionabas, te habilitaron para concursar, más no para ganar. ¿Cómo le hablas tú a los venezolanos que ven en Barinas y que ven en ti una esperanza? Mira, Barinas tiene la particularidad de ser un estado, primero que nada, con un simbolismo sobrecargado, por así decirlo, por parte tanto del oficialismo como por parte de los sectores de la unidad en Venezuela. Es un estado que durante 20 años estuvo bajo la conducción de una familia, bueno, vinculada, por qué no decirlo, pues al actor político más importante, de mayor peso que ha tenido el país en las últimas décadas. Creo que todo comienza en Venezuela por empezar a reconocer los verdaderos calificativos que hay que darle a la situación política que tenemos en la actualidad. Más sin embargo, nosotros pudimos lograr en 50 días lo que en 20 años no habíamos podido lograr. Y ciertamente yo resulté electo gobernador el pasado 21 de noviembre, pero no pudo el ente comicial proclamarme por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Electoral. Ante ese hecho, ¿no?, que ocurría, por cierto, inédito, ¿no?, en Venezuela, nosotros buscamos distintas vías para mantener la victoria y que se respetara la votación popular o la voluntad popular expresada el pasado 21 de noviembre. Así que nosotros eso lo calificamos siempre en una victoria, más allá de que el poder de facto, de que la dictadura evitara a través de sus instituciones que el Consejo Nacional Electoral nos proclamara. ¿Dónde radica lo positivo de todo esto? Es en la posibilidad cierta que hay dentro de los factores unitarios de encontrar salidas unitarias, eficientes y que puedan dar con resultados como los que vimos el pasado 9 de enero. Después de ese hecho del 21 tuvimos la capacidad de recomponernos, después del hecho del 21 tuvimos la capacidad de reorganizarnos, de revisarnos, de tomar decisiones que fueron, pues, por supuesto, a la luz de los resultados, las más correctas para el momento, y nos trajo la victoria del pasado 9 de enero por una diferencia que superaba los 50.000 votos. Hoy el reto es distinto en Barinas, hay que con una situación de gobernabilidad en un país donde es muy complejo hacerlo, porque los gobernantes están prácticamente sujetos a siempre un chantaje continuo, ¿no?, para poder tener algo de gestión en sus estados, en sus municipios. Más sin embargo, nosotros seguimos en la construcción de una ruta política, una ruta que pueda amalgamar a la mayoría opositora o de la Unidad Democrática en Venezuela, una ruta donde tengamos nosotros objetivos en común. Hay uno muy específico en común, que es el cambio político en Venezuela, pero que tiene que ser amalgamada con muchos más. Y por supuesto, en la búsqueda de esa conexión siempre de nuestros cuadros, de nuestros ciudadanos, de nuestros actores políticos con la gente. El acompañamiento. Nosotros dijimos recientemente en una entrevista que era irresponsable sentarse a esperar hasta el 2024 para una elección presidencial, cuando hoy en día están las condiciones dadas, y te hablo de condiciones desde el punto de vista social, tal vez no político, ¿no?, entendiendo de que los factores de poder, del poder de facto en este país, pues manejan las instituciones, pero sí desde el punto de vista social, la gente, los ciudadanos están esperando que nosotros, pues, busquemos una salida, una fórmula que nos permita encontrar precisamente esa salida que la gente tanto desea a la crisis que tenemos en la actualidad. No hay en este momento un venezolano que pueda negar quién es el responsable o que no pueda reconocer quién es el responsable de todos los males que el país tiene en este momento. Ese responsable es Nicolás Maduro, pero nosotros tenemos que buscar, en medio de las circunstancias, en medio de la amenaza constante, una fórmula que nos permita movilizarnos, organizarnos y aglutinarnos en función de una idea. Es lo que estamos haciendo nosotros, no solamente con Voluntad Popular, sino también otros actores políticos alrededor de Salvemos Venezuela, una plataforma impulsada por el presidente Guaidó, que busca, ¿no?, distintos mecanismos para que nosotros podamos reactivarnos, reorganizarnos y sobre todo romper la inercia y encontrar una elección presidencial y parlamentaria lo más pronto posible. ¿Cómo se le llega a ese venezolano que está en descontento, que no cree en el chavismo y tampoco cree en la oposición? Porque como pasó en las elecciones del 21 de noviembre, están divididos. El venezolano no entiende que existe una fracción de la oposición que se vendió al chavismo. Entonces, ¿cómo se le llega a ese venezolano? ¿Qué hay que hacer para convencer y aglutinar a esos venezolanos? Es acompañamiento. Tú convences también mucho con las acciones. Y las acciones, tú no vas a convencer a nadie por decreto. O sea, tú tienes que convencerlo por el testimonio que puedas dar y el acompañamiento que hagas. Las salidas mágicas tenemos que olvidarnos de ellas porque no existen. Tenemos que construir una mayoría, que ciertamente lo somos, pero no organizada.
tenemos que ir en la construcción de esas capacidades, y las mismas personas van a irse percatando de esa realidad que tenemos que hacerla tangible. Hoy en día para nadie es un secreto de que el oficialismo es minoría. Menos del 20% tiene la capacidad de movilización del registro electoral permanente. Nosotros somos una gran mayoría segmentada o una gran mayoría atomizada que tenemos que aglutinar. Ese es nuestro reto. Y el ciudadano que no cree, que no está convencido, que este momento no se ve animado, lo va a hacer llegado su momento. Eso va a suceder. Depende mucho de nosotros en esta primera etapa, en este primer momento, y por eso nuestro grado de responsabilidad tiene que ver siempre con cómo nosotros primero nos organizamos. En el caso, por ejemplo, de Voluntad Popular, estamos haciendo también a la par un proceso de reorganización, de relegitimación de nuestras autoridades, de reestructuración, precisamente para poder nosotros remozarnos, reimpulsarnos e invitar a la plataforma democrática del país a que haga lo mismo, porque tenemos que ir a la conducción política para la toma de decisiones, y eso solamente puede hacerse si tú tienes la capacidad también de legitimar tus autoridades. Tenemos que darle esa autoridad a nuestra experiencia política para tomar las decisiones correctas en lo sucesivo, y eso no es mucho tiempo lo que tenemos tampoco por delante, ¿no? Este es un año donde tenemos nosotros que implementar o aplicarnos a fondo para construir ese proceso organizativo de las organizaciones para que se pueda masificar el día de mañana en una propuesta de país, en una idea de país que abrace con toda su fuerza el cambio político en Venezuela. ¿Cómo se abraza, cómo se aglutina a la oposición si hay división y es notorio? Con reglas claras. Si tú colocas las reglas claras, aquel que tenga compromisos con la dictadura no va a poder actuar en una plataforma donde las reglas estén bien definidas y nuestros objetivos también. Si tú eso lo haces, pues aquel que tenga el compromiso no va a poder entonces participar con nosotros. Y todo aquel entonces que comparta los mismos criterios que nosotros, tal vez no todos en su totalidad, pero sí algunos, una mayoría, que tenga la misma idea, que crea que puede aglutinar también, que esta plataforma pues pudiera ayudar para organizarse y tener el músculo necesario, pues entonces no va a tener ningún tipo de problema, ¿verdad?, de discutir con nosotros reglamentos, condiciones, precisamente para construir esas capacidades y abrazar así el día de mañana una propuesta unitaria que nos lleve a todos a puerto seguro. Eres la esperanza, indiscutiblemente. ¿Y cuál es ese mensaje de esperanza que Freddy Superlano, que aunque no ganó, está generando esperanza, le da a los venezolanos? Trabajo, compromiso, no hay otra cosa. El venezolano o el dirigente político tiene que enseñar a través del ejemplo, y del ejemplo en el sacrificio que podemos hacer en función de una causa. Tenemos mucho sufrimiento acumulado durante los últimos años, hay muchas malas experiencias, pero tenemos la capacidad no solamente del perdón, sino de asistir a un evento de cambio, llámese electoral, cambio político o social, sin ningún tipo de resentimiento. Tenemos que también construir las capacidades para que eso sea posible. Reinstitucionalizar el país debe comenzar con nuestras organizaciones. Y la esperanza tiene que ir precisamente enmarcada en un liderazgo colectivo. Ya olvidémonos de Mesías y de todo esto que más se le parezca, ¿no? Si empezamos a entender que es con el concurso de todos que podemos hacer posible un apalancamiento real, que la sociedad se mueva en función de ese cambio, lo vamos a conseguir. Así que no queda otra cosa sino trabajar, organizarnos, recorrer, acompañar sobre todo. Pudiéramos ver muy largos los próximos meses en función a esas fechas que se van consiguiendo, a esa fecha de expiración que ya tiene el poder de facto. Pero si tú haces el acompañamiento real, si vas hacia donde tienes que ir, yo creo que tenemos que conectarnos más allá de las redes sociales, más allá de estos medios, por supuesto, que ayudan mucho a masificar. Pero si vamos a ese contacto real y sincero con la gente, pues por supuesto la gente va a tener la capacidad de podernos acompañar en lo sucesivo. No hay otra cosa que pueda llamar más que no sea el propio ejemplo, el sacrificio, desprendimiento y amor por la causa libertaria que tenemos todos nosotros en este momento. En base a ese amor, y esta es la última pregunta, en base a ese amor, ¿temes, Freddy Superlano, a que tenga que salir del país, a que lo encarcelen? Porque el régimen de Nicolás Maduro no quiere liderazgos emergentes y cada vez que hay un liderazgo emergente trata de cortarle la cabeza. Siempre un miedo latente. Yo estuve en el año 2019 imputado también por X cantidad de delitos, por supuesto infundados como su gran mayoría lo han hecho. Y eso pude estar un tiempo fuera, conocer algo del exilio, y también estuve cerca de 8 meses en la clandestinidad. Pude conocer también cómo lo difícil y complicado que es para un dirigente político estar en la sombra o estar, bueno, también enclaustrado, ¿no? Encerrado. Y es un temor que siempre va a estar. Pero el asunto está en cómo vences ese temor que se me pudiera imputar en este momento. Yo lo que he hecho es ganarle 2 elecciones al oficialismo en mi estado. Lo hicimos en el año 2015 contra el mismo candidato que después fue gobernador.
Cuando salimos, cuando perdimos aceptamos la derrota, cuando ganamos reclamamos justamente lo que queríamos que tenían que darnos. Tuvimos la capacidad organizativa de construir precisamente esa representación en todo el Estado para poder defender nuestras actas. Defendimos con mucha sapiencia nuestra victoria. Pudimos además de eso no solamente defenderla, sino probar que habíamos ganado. Y más allá de las amenazas, nosotros no nos escondimos ni nos escurrimos. Yo creo que nunca vas a estar nunca te vas a sentir a salvo cuando hay un sistema como el que gobierna en Venezuela. Pero bueno, el temor tenemos que echarlo a la espalda y avanzar en lo más que se pueda, y precisamente por eso lo hacemos con tanta le tratamos de imprimir el acelerador a fondo, porque uno nunca sabe hasta cuánto tiempo va a tener para construir lo que queremos hacer en este momento. Así que el miedo va a estar siempre presente, pero más miedo nos da la inercia. Yo hoy, independientemente de que me inhabilitaron sin saber por qué, por cierto, porque nunca se me informó, siempre y cuando tenga la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo nosotros, de recorrer el país, de hablar con la gente, de llevar una palabra de fe y de esperanza, de entender que Voluntad Popular tiene que ser una plataforma unificadora, pero también que organice, y que sobre todo que esa agitación de conciencia colectiva cada vez sea mayor, que pueda contribuir con otras organizaciones políticas a construir una gran plataforma unitaria, que haya mucho más inclusive los partidos políticos, pues voy a estar contento. Ojalá el día de mañana pues esto deje de suceder, ojalá exista un proceso de negociación de acuerdo que enmarque lo que debe ser la actuación política en Venezuela en dictadura. Suena complejo, difícil este término, pero al final del día creo que el país que tenemos no le sirve a nadie, ni al oficialismo, ni nos sirve a nosotros. Entonces, estamos en la obligación de tener puntos de encuentro. Ese punto de encuentro es electoral. Ese punto de encuentro tiene que ser el que decidan los ciudadanos con su voto, pero sobre todo que sea respetado. Y para eso, instituciones que respeten lo que allí suceda, y no pase como en Barinas el 21 de noviembre, que el Tribunal Supremo de Justicia tuvo que influir sobre una decisión que había tomado la gente y sobre otro poder del Estado. No existe entonces república, no existe separación de poderes, no existen condiciones. Más sin embargo, con las mínimas condiciones que nos dé la dictadura, nosotros estaríamos, por supuesto, en este momento en la capacidad de derrotarlo, inclusive con sus reglas, pero ya no en su terreno, sino en el terreno de los ciudadanos, el terreno que a nosotros hoy en día nos pertenece.